que hasta ahora en el segundo. Un paso que todavía no habíamos dado. Hasta ahora seguimos siempre la lectura de un texto. Eh, Podemos decir que de los textos últimos, que eran los que nos fueron interesantes, hemos acabado esa lectura porque ya no tenemos más ni entrevistas a Miller ni nada por el estilo. De cualquier forma, queríamos hacer eh, una, una investigación, digamos así, con ustedes, obviamente, este, y centrarnos quizá en dos puntos esenciales a todo esto. Es, primero de todo, cómo llega y por qué llega Lacan a la noción de sujeto y significante, o sea, al lenguaje, a la, ¿cómo se llama? A la lingüística. El segundo paso es por qué sale de la lingüística como pregunta y comienza la lingüistería. Y desde ahí, entonces, sí, la pregunta que va a surgir es si se puede seguir sosteniendo la palabra sujeto y la palabra subjetividad también, porque en última instancia, si no hay sujeto, no hay subjetividad, ¿no? Sin la noción de sujeto, no podríamos hablar de subjetividad, mucho menos de intersubjetividad, ¿no? Ese sería como un el otro punto que yo quería más o menos plantearles hoy es que esto podría tener como horizonte encontrar por qué Jacques Alain Miller en la ultimísima enseñanza de Lacan, él plantea que el seminario 11 no se debería organizar como está organizado, o sea, eh, inconsciente, repetición, transferencia, pulsión. Y hace una proposición muy enigmática que es decir que ahora tendríamos que leerlo al revés. Leer inconsciente, transferencia, pulsión, repetición. Me parece que con eso volveríamos, es cierto que volvemos para atrás, pero vamos a ir dando pasos firmes para, para poder llegar a dar cuenta de lo que hemos trabajado, de que es lo que diríamos más ya la enseñanza de Miller, propiamente de Miller, que supone no la repetición, sino la iteración, y no la pulsión, sino el goce ligado al cuerpo. O sea, este es el programa que creo que vamos a seguir en el próximo, lo que queda de este año, seguramente este año que viene también, no creo que lo podamos abordar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la otra cuestión que tenemos que responder. Si hasta ahora lo venimos leyendo y siguiendo un texto, no nos vamos a apartar de eso porque eso nos parece una cuestión importante, ¿eh? Pero en vez de, siguiendo la orientación de Miller, vamos a poder proponerle leer distintos textos que nosotros le vamos a presentar y después vamos a hacer un debate siguiendo esta orientación. Eh, ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar, no en la reunión de hoy, que yo voy a hacer nada más que una pequeña introducción. Eh, lo que vamos a hacer es, la próxima reunión, vamos a discutir los cuatro primeros
seminarios, capítulos del seminario de identificación. ¿Qué quiere decir? Que alguien de nosotros lo va a leer como siempre, en la letra, y vamos a hacer un debate a partir de este seminario. La idea, estuvimos un poco charlando, vamos a ver si la podemos desplegar junto con ustedes, es que podamos, en principio, con Freud, no con el Freud que teoriza, sino con el Freud de la experiencia psicoanalítica que se da a partir de la instalación del método psicoanalítico. Ustedes saben que Freud en principio descubre el método psicoanalítico, no es de entrada, prueba y la hipnosis, después la mano sobre la frente y después construye su método de la asociación libre. Yo creo que Lacan siempre siguió, creemos nosotros, sobre todo en la primera parte, que no fue solamente una cuestión política, lo que él llamó el retorno a Freud, que sí lo tenía también, porque Freud no se leía ya más en, en la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y que nos parecía que entonces es importante, por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de la identificación, ir tratar de verlo eso, cómo funcionó en la clínica freudiana. Porque de última instancia, de Lacan tenemos muy pocos lugares donde él habló de su experiencia como analista. Me parece que su experiencia como analista fue a partir de los textos de Freud, en los que vio ningún caso, ¿no? Y todo, hay pinceladas donde él habla de algún lapsus o algo que tiene que ver con su vida, pero más bien que él apoyó la experiencia analítica en la experiencia freudiana. Me parece que ese punto sería muy importante porque no estamos haciendo ni filosofía ni estamos intentando hacer algo que esté por fuera de lo que es la práctica analítica o el método psicoanalítico, como lo llama Miller. Me parece que ese es un punto muy importante también para que vayamos viendo las paradojas, los impases en la obra de Freud que lo llevaron a Lacan en principio a tratar de dar cuenta de eso y después, eh, bueno, él fue creando no otro método, porque el psicoanálisis va a ser siempre eso, el método psicoanalítico, sino yendo un paso más allá de Freud. Eh, no lo digo yo, lo dice Lacan mismo. ¿Eh? A veces, Lacan es un hombre apasionado, a veces, ¿no? Decía Freud, el inventor, y qué sé yo, y otras veces lo trataba de ese viejo burgués, neurólogo, ¿no? Este, o sea que iba de un lado al otro. Pero de cualquier forma, me parece que, por lo menos en un principio, la experiencia freudiana nos es importante. Obviamente, habíamos pensado que con esto no se acaba, porque está todo el tema del objeto A y después del cuerpo, de lo real, pero queríamos, siguiendo el modelo que Jacques Alain Miller plantea, como leer los cuatro conceptos al revés, ¿no? Al revés, invirtiendo, ¿no? Que recién inconsciente, transferencia, repetición, pulsión. Empezar entonces por el tema de
ese inconsciente que Lacan llama inconsciente freudiano, o también en el mismo seminario 11, eh, el nuestro. El tema al cual queremos arribar es a un punto que me parece central en la orientación de Miller hacia la altísima enseñanza de Lacan, que es que pensar que el inconsciente eh, es el sujeto supuesto al saber. No hay otro inconsciente que no sea el sujeto supuesto al saber. Y eso lleva a que el inconsciente en realidad es una hipótesis de lectura de Freud de los fenómenos que se encuentran, ¿no? a partir de, a partir de su experiencia, ¿eh? La experiencia como analista. Bien, el primer punto, que esto lo vamos a pasar rápido para después, la próxima vez, meternos profundamente en esos 4 o 5 capítulos, después lo vamos a ver si agregamos el quinto, del seminario de identificación, cosa que nos orientó también Miller en eso, porque en el Serial 1 él hace toda una referencia a este seminario, dándole una importante, un prestigio muy importante dentro del resto de los seminarios, porque sin saberlo, quizá Lacan ahí abre esta dualidad que es entre el significante y su articulación y el significante solo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. 4 o 5 capítulos del seminario de la identificación. Los 4 primeros, en Los principio. 4 primeros. Está bien, está bien. Este, hoy no fallaste, no viniste, ¿eh? ¿A mí me dice? Sí, no, no, a vos no, a Lili. Hola, Ah, porque viene, ya está Tuve, acá presente, sí, tuve que hacer un comparte con viaje, nosotros la mañana. Bueno, tuve- a ver, yo tuve, quería hacer tuve que el hacer un viaje relámpago a Perú. ¿Qué dijo? No, 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 escuché. Tuve que Bueno, hacer un viaje ah, relámpago a está bien. Perú. Está bien. Perú. En Perú. Un viaje Sí, relámpago a a Perú. Perú. Qué lindo. Bueno, delicia, esa gastronomía fantástica, ¿no? De los peruanos disfrutarla. Y un buen pisco también. Este, bueno, vayamos entonces a lo nuestro. ¿qué había a la mañana? ¿Cómo? ¿Qué había a la mañana? No, nada. Ah, no, pensaba como le dijo así, por eso pensaba que había No, algo. no, porque nada más que Lili viene todas las mañanas acá con nosotros. No, Ah, ah, ella no por Zoom, sino hace presencial. ah. Eh, sí. Entonces, hay un punto que ahí que podríamos empezar un poquito una conversación, es que Lacan comienza su enseñanza con el estadio de espejo. Y la primera frase que dice, que yo creo que hay que sostenerla hasta el final y hay que desmenuzarla un poco, es todo nos opone, ¿no? El descubrimiento freudiano se opone al cogito cartesiano, a Descartes. Así comienza el estadio del espejo. Y que todo nos oponga al cogito cartesiano no significa que no lo utilicemos. Todo lo contrario, Lacan quizá no lo tenía todavía ahí en la cabeza, la idea de la antifilosofía, pero si hay algo que se recorre en la enseñanza de Lacan, como vamos a ver en el seminario de la identificación, si hay algo que recorre es
hacer antifilosofía en relación a Descartes. Es quizá un texto que Lacan debía tener en su escritorio y leer todo el tiempo. Más allá de que es cierto que Descartes es el gran filósofo francés. No solamente es el gran filósofo francés, sino que es el primer filósofo, creo que en toda la historia de la filosofía, que no escribe en latín o en griego, porque escribe un texto en francés. No sé si es el discurso del método. El discurso del método lo escribe en francés. O sea que para un francés que tiene ese amor por su lengua, no debe haber sido poca cosa. Pero, ¿por qué todo nos opone al cogito cartesiano? Todo nos opone al cogito cartesiano en el estadio del espejo es porque no es imposible que el sujeto acceda al pensamiento, lo que es imposible que se unifique en un yo. Lacan descree de este punto cartesiano, que me parece que es el punto quizá esencial, es que a partir del estadio del espejo, Lacan descentra el lugar del saber. No hay saber para el yo, no hay saber para el inconsciente, perdón, para la conciencia. ¿Eh? La conciencia él mismo la define como un lugar del desconocimiento, ¿no? Y es exactamente lo contrario de Descartes, porque Descartes lo que justamente hace es que para el principio para el hombre, después para el sujeto, porque crea la teoría del conocimiento, y la teoría del conocimiento es sujeto-objeto, hay la posibilidad de conocer lo que está en el mundo y conocerse también a sí mismo, cogito ergo sum, en el sujeto que piensa y reflexiona, ¿no? Y recuerdo que con Guido, que hemos charlado muchas veces este tema, eh, eh, sin embargo, Descartes es un paso importantísimo para que Freud pueda descubrir el inconsciente, porque Descartes supone, ¿no?, que a partir de su método, que es la duda metódica, la nuestra, la asociación libre de él es la duda metódica, se puede acceder a un saber. Eh, y un saber que va a ser un saber humano, no el saber de Dios, el saber de la creación, el saber de los dioses, eso no estoy tan seguro, pero de dioses sí estoy seguro, que es el paso al monoteísmo, que supone que todo el saber está en Dios. Y que el hombre puede acceder a ese saber a través de la palabra o la escritura de Dios. Con lo cual, también me parece que es central y que tenemos que subrayar es que Descartes es el primero en pensar que hay un sujeto que piensa y a través de ese pensamiento puede construir un saber. Bien, ¿por qué Lacan entonces dice todo lo contrario? Me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer.
Yo creo que quizás la pregunta es, ¿por qué? ¿No? El psicoanálisis está absolutamente en contra de esta. No, no traje los escritos, pero la frase es así. Todo nos opone al pensamiento cartesiano. Está en estadio de espejo. Este, ¿Y por qué nos oponemos a eso? Primero de todo, no nos oponemos a que haya un saber. De hecho, Freud lo que descubre es que hay un saber, pero ese saber para Freud mismo no es un saber de la conciencia ni del yo, es un saber excéntrico a la conciencia y al yo. O sea, eh, al cambiar el método, ya no es el método de la duda, sino otro tipo de método en el cual a través de las palabras se va a ver que hay algo más allá de las palabras y ese algo más allá de las palabras presupone un saber. Y ese saber hace suponer que en ese saber tiene que haber un sujeto. No un yo, tampoco uno, sino que hay un saber, ahí hay un sujeto que puede alcanzar ese saber. Eh, no sé si están de acuerdo ustedes hasta aquí, ¿sí? Bueno, el otro punto que me parece que también entonces es importante, que es hasta doloroso, porque que me vengan a decir que todo lo que yo sé, lo que veo, lo que puedo saber de mí y de los otros, es siempre un engaño. Siempre eso es desconocimiento. Yo creo que Lacan da un paso muy importante en el estadio del espejo. Mire de dónde empezamos, ¿no? Cuando Lacan toma el mito de Narciso para demostrar que el mundo humano, como tal, se constituye siempre e indefectiblemente en el campo del otro. En el caso de Estadio del Espejo es cierto, se construye el mundo y la posibilidad después de un saber en relación a eso, a partir de aquello que la imagen especular, o sea, la imagen de mi cuerpo completo, aparece como un objeto y que ese objeto es el objeto que siempre yo voy a querer. Siempre lo voy a querer porque lo veo en el campo del otro. Cuando sale, cuando cae ese campo del otro, desaparece el objeto. Y eso es el mito de Narciso. La cuestión que eso, si lo dejamos ahí, es cierto que no podríamos introducirnos en el psicoanálisis. Esto sería nada más que hasta el seminario 1, es el primer seminario que tenemos, quedaríamos en un Lacan etológico. Diríamos, el Lacan descubre que el hombre como tal es un animal enfermo, irremediablemente enfermo, nunca se va a curar, porque no tiene un organismo adecuado a sostenerse en la homeostasis que la naturaleza le da. A diferencia
podemos decir, de los animales que saben qué comer, cómo curarse sin saberlo, ¿no? Es un saber instintual, ¿no? Y hasta tener relaciones sexuales, la procreación. Inclusive uno puede decir que ahí empieza la gran diferenciación. Los animales tienen relaciones para procrearse y el humano, bueno, sabemos por las experiencias propias, le cuesta un trabajo bárbaro llegar al coito y no lo hace este, para reproducirse. Todo lo contrario, ¿no? Y cada día más, ¿no? Los hombres no quieren saber nada de la reproducción, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos una población cada vez más vieja. Por eso, claro, por eso tenemos, como dice ahora Guido, tenemos una población cada vez más vieja. De hecho, cuando digo el seminario 1, y lo traigo por esto, estamos a nivel de función y campo de la palabra. Lo que Lacan se da cuenta, creo yo, que si él piensa solamente teológicamente la cuestión humana, no nos queda otra cosa que matarnos unos y otros, porque vamos a querer siempre el objeto que el otro tiene y cuando lo tenemos ya no nos sirve más. Entonces, si de alguna forma Lacan, que ya estaba estudiando a Hegel con ¿cómo se llama? Coyer, sí. No sabía ya que era imposible la sociedad de ambos, ¿no? No encuentra, creo yo, solución para poder pensar que hay una sociedad de ambos. Siempre en la dialéctica y por la dialéctica misma tiene que haber esas dos posiciones de amo y esclavo. Y el estadio del espejo, permítanme que podemos debatirlo, reproduce exactamente eso. Hay el cuerpo completo, la figura del otro. Eso va más allá de la teología. Y de mi lado, el cuerpo despedazado. Y la dialéctica esa es insuperable. De hecho, se va a plantear que la posición del amo es imposible para el esclavo, porque no bien el esclavo quiere lo que el amo tiene, desaparece como cuerpo. Bien, yo creo que el espíritu de eso es que Lacan va a describir función y campo de la palabra. Y función y campo de la palabra introduce, junto con el seminario 1, una entrada en la dialéctica vía las funciones de la palabra. Que si uno las recuerda, algunas, por ejemplo, la función de cosa, de la palabra, de universalizar, ¿no? La cosa, vía la negatividad, cosa que él toma desde un principio, y el concepto de Orfeo. No voy a repasar todo esto, porque yo supongo que todos ustedes lo han trabajado. Por ahí empezamos todo con la enseñanza de Lacan, y que a partir de este concepto de negatividad y Orfeo, descubre Lacan lo que él llama la posibilidad creadora de la palabra. La posibilidad creadora de la palabra es que en vez de querer lo que el otro tiene y siempre sentirme insatisfecho, uno puede dirigirse al otro y decirle: ah, mamá, ¿me compras la pelota de fútbol como la que tiene mi amiguito? Junto con eso ustedes se dan cuenta que aparece la noción central, que es la noción de deseo. Junto con el lenguaje y la función creadora de la palabra, comienza la idea del deseo. Vamos a poner
un ejemplo, ya que compramos la pelota, cuando mi mamá me va y me compra la pelota y me trae, digo, ay, qué linda la pelota, pero no es la que tiene mi amigo. ¿Mm? Y esa dimensión de la palabra nos introduce siempre, indefectiblemente, porque eso es el lenguaje parte de esta, la palabra, parte de esta noción creadora de la palabra, que supone, siguiendo las palabras de Hegel, una aufhebung, o sea, una eliminación, una forclusión, vamos a usar palabras lacanianas, una forclusión de la existencia de la cosa para elevarla a nivel de su esencia y llevarla a nivel del concepto. Por lo tanto, lo que la palabra trae consigo es cierto, una posibilidad de encontrarme con nosotros, pero a su vez sostenerme siempre insatisfecho en la dimensión del deseo. O sea, el deseo se constituye a partir siempre de una falta. Por eso Lacan puede decir que el deseo y la ley son lo mismo, porque es la ley, en tanto prohibición, la que instaura, junto con el lenguaje, perdón, con la palabra que eleva, niega la existencia para elevar la esencia a lo universal del concepto, ¿no? Lo que introduce en la dimensión del deseo. Bien, esto es función y campo de la palabra. Falta una cuestión más en esta dimensión del deseo que yo estoy sosteniendo, que si bien hay esta dimensión del deseo, en principio, Lacan sitúa también ahí lo que llama el deseo de reconocimiento. No solamente es el objeto el cual yo demando, sino también que el otro me reconozca como tal. Esto ha tenido sus derivaciones clínicas muy grandes, porque hay que alojar al sujeto. Eso lo hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, lo primero que hay que hacer es alojar al sujeto. ¿Cómo? Y que todavía eso se escuche. Es muy difícil alojar al sujeto, porque en realidad lo que vamos a ver a partir de las clases estas del seminario 4, que no hay sujeto posible de ser alojado, porque no se puede alojar un vacío. Pero uno ve que todavía la clínica, nuestra experiencia, no voy a poner la palabra, la clínica, la que la vez pasada criticábamos, porque esto es desde la dimensión de la clínica, que es alojar al sujeto. Yo no recuerdo si la carne en mi cabeza habló de alojar al sujeto. Me parece que es una construcción que hemos hecho para explicar el fenómeno de la transferencia, pero no sé si es un término que la carne usa. Pero más allá de eso, este primer paso, entonces, que da Lacan en relación al concepto, a la falta, lo deja en el punto mismo de que hay una intersubjetividad, una relación entre los sujetos y que un sujeto demanda al otro ser reconocido. Y es prácticamente igual a la dialéctica hegeliana. Aunque ya lo diferencia de Hegel es que para Hegel esa dialéctica llevaría al saber absoluto, o sea, de un Hegel laico pasamos a un Hegel creyente que es el del saber absoluto. De cualquier forma, Hegel no era tan malo. Hegel llega al saber absoluto porque es propio del método y de la lógica dialéctica. Es la dialéctica la que lleva al saber absoluto. No es una cuestión de un prejuicio hegeliano. Y Lacan empieza a ir en contra de esa dialéctica y va justamente en contra cuando va en contra del deseo de reconocimiento. Tiene que redefinir el deseo, salir del punto del deseo de reconocimiento y hacer
Es decir, que el deseo de reconocimiento no es nada más que una demanda más. Así como pido que el otro me dé la mamadera, que lo puedo pedir con el llanto y el otro le pone el nombre, hay un punto donde pido que el otro me reconozca como sujeto. Y esto es una demanda más. O sea, demando una significación que podría ser la pregunta de quién soy. Bien, este es es el Lacan que Miller llamó el Miller de las leyes de la palabra. La interpretación analítica se sostenía en lo preformativo de las palabras. Cuando estudiamos hay palabras preformativas, que las palabras preformativas son las que cumplen la acción en en el momento mismo que la enunciación. Juro, por ejemplo, y es una palabra que, como dice Lacan, en función el campo de la palabra, en el discurso de Roma, el verbo preformativo es aquel que permite en esa palabra el cambio de posición del sujeto. O sea, que el sujeto que está ahí era eh, eh, que era alguien que podía mentir y no tener ninguna consecuencia, a partir de que juro, si miento, voy preso. ¿No? Y esto es claro, o sea, que es lo que en principio podemos decir encuentra Freud al, en las formaciones del inconsciente, que hay ciertas palabras que me demuestran a mí en otro lugar. Inclusive que podría ser el olvido de una palabra. El olvido de una palabra es preformativa. Cuando Signorelli no aparece en el discurso de Freud, aparece por Tráfico Botticelli, es preformativa porque le dice a Freud, ¿no?, que el gran enigma que tiene el método psicoanalítico es la sexualidad y la muerte. O sea, el límite de la palabra. Es decir, ¿no? De la muerte es claro, la sexualidad lo vamos a tener que demostrar cuando lleguemos a no hay relación sexual. Bien. Pero hay un punto que quizá después podemos dialogar un poco. Hay un punto en el cual a mí siempre me pareció, ¿no?, que Lacan se debe haber puesto feliz a la algarabía de Lacan. Cuando en el seminario 3 descubre el texto famoso de las afasias de Jacobson y detiene ese seminario y dedica 2 capítulos para hablar de la metáfora y la metodología. Y ahí podemos decir que se produce este cambio, que es, si no me equivoco, Jacques Miller llama el pasaje de las leyes de la palabra a la lógica del significante. Y el prescrito, la instancia de la letra, o la razón desde Freud, se convierte así digamos, en el principio de una nueva lógica que ya no es la lógica de la palabra, sino es la lógica del significado. Quisiera decir 2 palabras. Primero sobre el título. El título dice la instancia de la letra. Pues interesante, porque no es la instancia del significante, sino la instancia de la letra. Primer pregunta que nos va a llevar a qué trata de resolver Lacan con ese escrito. La segunda, que es un texto que lo conocemos como la instancia de la letra,
pero nunca se pone de relieve que ese título después sigue y dice, o la razón desde Freud. Y es muy importante también como leer esa O, porque una O puede ser disyuntiva o conjuntiva. Y esa O no es la instancia de la letra en contra de la razón desde Freud, sino todo lo contrario. La instancia de la letra es lo que va a dar lógica, sonó mi teléfono, me distraje. Esa instancia de esa O lo que va a construir es que a partir de la instancia de la letra se puede dar cuenta de la razón a partir de Freud. Y ahí volvemos a tomar la primera frase del estadio del espejo, cuando dice todo no se pone a el cógito cartesiano. ¿Por qué todo nos opone al cógito? Porque la razón de Descartes no es la razón de Freud. Y me parece que ese es el punto en que si ustedes ven, el texto este parece partido en un punto, porque comienza con Saussure, pero después sigue con la crítica a la razón cartesiana. Porque si ustedes recuerdan, va a decir, pienso allá donde no soy y soy allá donde no pienso. Con lo cual, contradice el cogito ergo sum. Esto que está dicho acá, vamos a ver después todas las consecuencias que tiene, por eso lo traigo en la lectura del seminario anual. La otra cuestión. Mira, sí, no lo voy a decir. ¿Por qué la instancia de la letra y no la instancia del significado? Es una pregunta que yo me hice y que me sigo haciendo. Voy a darles una respuesta y quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo creo que ahí es donde Lacan se separa de Saussure, que es lo que permite después, a partir de la instancia de la letra, leer el algoritmo de Lacan como un algoritmo diferente totalmente del algoritmo de Saussure. Ustedes vean la instancia de la letra, cómo escribe el algoritmo Lacan, y agarren los ensayos de lingüística general de Saussure y van a ver que no es lo mismo por más que haga su elogio Lacan. Yo creo que ahí muestra ya Lacan algo que podríamos ubicar casi epistemológico, que yo lo pensaba en este punto. Cuando Saussure reflexiona sobre el lenguaje, ¿qué va a decir? Es que en el lenguaje hay dos registros diferentes. Uno, va a decir, es el lugar de la lengua y el otro el lugar del habla. En el lugar de la lengua es sustituido a la estructura, ¿no? Que es el famoso algoritmo saussuriano, todo lo que va a describir después, y va a decir que a nivel de la lengua, eso está, ¿se acuerdan del esquema comunicacional? Que está en el lugar del receptor. El receptor es aquel que descifra, ¿sí?, lo que el que emite dice. Ahora, el receptor, para poder entender lo que el emisor dice, tiene que tener una estructura que le permita ese desciframiento. Eso es lo que dice Saussure.
En cambio, va a decir, en el habla no se puede hacer ciencia del habla porque el habla depende de el emisor y ahí es absolutamente libre. Ustedes pueden ver, yo estoy hablando con ustedes, pero muchas palabras de las que uso podrían ser otras, ¿sí? Y pareciera para Saussure que habría un sujeto, que es el sujeto emisor, que elige las palabras para decir. Obviamente, por más que lo pensemos, el profesor Saussure no era tonto, era un genio en realidad, sabía que el emisor no era el yo, ni la conciencia. Porque ustedes piensan cada vez que van a decir una palabra, yo acá hablo, ¿no? Utilizando el lenguaje, pero no digo un carajo, hablo nada más, ¿no? Casi podría decir, cuando le hablo a ustedes, parece que soy hablado. Pues si yo estuviera leyendo sería otra cosa. Pero yo estoy improvisando frente a ustedes. Me creé una serie de ideas en la cabeza que quería transmitir y a partir de eso me pongo a hablar para transmitir estas ideas. ¿Cómo? Sí, sería tan distinto. Cuando escribiéndolo. Eh, ¿Por qué? Porque tampoco uno piensa lo que le... ¿Cómo? Tampoco piensa lo que le... No, uno puede dejarse pensar lo que decía. Tampoco lee las palabras. Tampoco lee las palabras. Bueno, pero me corrige Guido el que tiene razón. Ahí de combinatoria Sí, que marca la posibilidad de elegir una cosa u otra, Sí, pero- es decir, ahí no se puede hacer ciencia. claro, pero no es que eso es lo que dice Saussure, que no se puede hacer ciencia. Ah, Pero, ¿quién elige? Ahí surge la pregunta. ¿Quién es el que elige aquellas palabras que hacen que yo emita a otro mis sonidos? ¿Quién es el que elige? ¿Ah? Es ahí donde yo creo que está la diferencia epistemológica entre Saussure y Lacan y el psicoanálisis. Porque cuando se pregunta el que elige las palabras que se van a decir, primero de todo tengo que pensar que ahí hay un sujeto. Por eso se dice quién elige. ¿Quién está eligiendo esas palabras? Hay un sujeto. Pero de ese sujeto, lo que dice Saussure es que de eso no se puede hacer ciencia, como dijo Gerardo recién. Y Lacan en Ciencia y Verdad lo dice con todas las letras. Acá tenemos el ejemplo vivo de eso, que es, para la ciencia, el sujeto está forcluido. No se puede hacer ciencia sobre el sujeto. Eso tocaría la teoría del conocimiento, ¿no? Y ya en un punto ahí, el psicoanálisis se sitúa por fuera de la teoría del conocimiento cartesiano. ¿Por qué? El conocimiento cartesiano lo que lleva es que parto del lugar como piedra angular para conocer la red extensa, pero después voy a necesitar el otro también, parte justamente de yo pienso, luego existo. Y como pienso existo, puedo ahora pensar la red extensa del mundo. Para lo cual vamos a ver como a principio de la identidad, el concepto de identidad es ahí donde Lacan va a poner el dedo en este punto. Entonces, me parece importante la instancia letra, porque lo que Freud descubre y su razón es que no hay sujeto receptor en el sentido de que haya, perdón, que ese sujeto receptor no elige en sus palabras, sino esas palabras están ya elegidas por una alteridad. No soy yo, no es mi conciencia, es otro, ¿ok? Bueno, Que son impuestas, es lo que se diga, que son impuestas. Ahí se empieza a jugar esto. Sí, no, ahí ya pensaba, o sea,
en las dos puntas, porque pensaba que ahí ya toca lo que plantea con Joyce en el 23, carácter parasitario. Más fuerte, sí. Que ahí ya plantea lo que en el 23 con Joyce, del carácter parasitario del lenguaje. Claro, el lenguaje es parasitario. Ya es parasitario por el mismo hecho de que no hay posibilidad de realización del deseo, porque el deseo siempre es insatisfecho por su propia definición. No llegamos a esta definición si no pasamos de las leyes de la palabra a las leyes del lenguaje. Quiero tomar esto porque va a ser importante para dos temas. ¿Cuándo se empieza Lacan a desarrollar la instancia de la letra en relación a Saussure? Primero un punto. Cuando salió el primer texto de Lacan, los escritos en castellano, le pusieron lectura estructuralista de, de Freud. Y Lacan, cuando vio el título, dicen que se puso loco y pidió que saquen todos los libros que se habían ya escritos, ¿no? Y que pongan la palabra escritos. ¿Por qué se puso loco? Porque esta operación, donde el psicoanálisis se constituye a partir de la conclusión del sujeto de la ciencia, hace que Lacan no sea un estructuralista. Esto tiene tanto peso que después en el seminario 18 Lacan vuelve a discutir todo el estructuralismo, inclusive el estructuralismo que nace a partir de Saussure, ¿no? Y de hecho no es estructuralista porque Lacan no puede dejar de pensar quién elige. Bien, dos cuestiones. ¿Quién elige? Pero ¿dónde eligen? Y eligen el lenguaje. O sea, eligen la dimensión del otro. El sujeto no es libre porque no puede liberarse de esta posición de su relación con el lenguaje. Y el lenguaje ahí está representado por el otro, ¿no? Por eso es el otro. El lugar del lenguaje es el otro. Es el otro, claro. Es cierto. Uno puede decir que si el nene puede decir hasta tengo hambre, quiero comer, esos son significantes del otro. Y hasta lo que me gusta y lo que no me gusta son significantes del otro. Pero pasamos de ese otro imaginario, el cual nos deja siempre entre la completitud y la incompletitud, pasamos vía el lenguaje a la posibilidad de que haya un otro, con mayúsculas, es el lenguaje, que nombrando las cosas nos permite, ¿no?, entrar en el campo de lo simbólico, o sea, como sujetos, pero sujetos constituidos en el otro. Lito, Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. buen día. Y podríamos decir, estás hablando de la instancia de la letra, ¿no es cierto? Podríamos decir que en la instancia de la letra el lenguaje es estructura para Lacan, porque es lo que dice la instancia de la letra. O sea, toda la estructura del lenguaje se la encuentra en el inconsciente. Y un poco eso es lo que... Pues es que yo tengo mi duda en eso, Roxana. No sé, hablemoslo un poquito. ¿Por qué digo que no es estructura? Porque el estructuralismo, si vos puedes, mira, vamos a ponerlo bien. Puede ser estructura, pero no es estructuralismo. No, estructura. Bueno, Pero hay que diferenciar estructura y estructuralismo. no, No estructura. es lo mismo. Algo que ¿Alguna vez fue estructuralista Lacan o no? nunca, Nunca. nunca, él lo dice, nunca fue estructuralista. Por eso de Buenos Aires sacó el libro de los escritos, que se llamaba La lectura estructuralista de Freud.
Pero ¿Sabes Miller qué? dice que sí fue, ¿no? Miller dice que sí fue estructuralista en algún momento. Bueno, pero no importa. Pero vamos al concepto de estructura, me interesa más como vos decís. El concepto de estructura de Lacan no es el concepto de estructura que sigue todo el estructuralismo a partir de Saussure. ¿Y por qué afirmo esto? Porque el algoritmo lacaniano, que él dice un elogio a Saussure, sin embargo, no es igual al algoritmo saussuriano. Y el estructuralismo se define porque el estructuralismo es un todo en sí mismo y que no hay nada más que eso. Para Saussure no hay nada más fuera del signo saussuriano. Para las estructuras elementales del parentesco es lo mismo, los distintos signos que hacen padre, madre, hijo, lo que sea, que son las estructuras elementales del parentesco, son signos, ¿sí? que generan una totalidad. De hecho, cuando Lacan escribe el famoso algoritmo saussuriano, quita el lugar, primero de todo el signo, no hay signo. Lo que era signo saussuriano se convierte en una relación causal, que es significante el que causa. significante causa de significado. Claro. Primero de todo es eso. Ese es el punto esencial. ¿Eh? Que Jacques Alain Miller lo escribe bien. Significante, una flecha, significado. O sea, que hay una relación causal entre el significante y el significado. Segundo, no hay signo, porque falta esa elipse que cerraría la relación entre significante y significado. Y tercero, instituye dos campos heterogéneos a partir de lo que él llama la represión, que es la barra. Hay un campo que es el campo del significante y hay un campo que es el campo del sentido. Por lo tanto, si hay una heterogeneidad entre los dos campos, no puede haber estructura. Porque la estructura no supone campos heterogéneos, sino homogéneos. En la estructura hay homogeneidad. El otro punto que es quizá el punto importante, que es que sitúa el significante por arriba y el significante por abajo, que son campos heterogéneos, sin embargo hay uno que es causal en relación al otro. Sí, en vez de dos pisos estancos, ¿no? Sin moverse, hay una inyección del piso superior del significante Sobre el significado. sobre el significado. ¿Sí? O sea, Este punto lleva esto a que el mundo, en principio, el mundo humano, que siguiendo a Spinoza, que creo que Lacan y Miller lo amaron, siguieron mucho, la esencia del hombre es el deseo. Y el deseo pertenece a un tipo de relación que es la relación metonímica. Ese es el punto que me parece muy importante, que Lacan define a el deseo a partir de la metonimia, diciendo que el deseo es la metonimia de la falta de ser. ¿Qué quiere decir eso? Lacan lo escribe de la siguiente forma, que es la cadena significante, y en esa cadena significante lo que se produce del lado del algoritmo es que el significante escribe el algoritmo, pero lo importante es que se sostiene en la metonimia la barra de la represión. ¿No? Pone S mayúscula, entre paréntesis, la barra y del otro lado la significación. O sea que la significación ahí
es esa metonimia que hace que una significación siempre remite a otra. Esto ya creo que en el medioevo ya se decía, ¿no? Que una significación siempre remite a otra significación. ¿Sí? Pero nunca una significación consiste en un significado. Ahí está la imposibilidad de la estructura. Después, y es el punto que vamos a volver a trabajar, Lacan sitúa la metáfora. La voy a dejar como enigma para la próxima reunión, pero tenemos que trabajar. Lacan, en la instancia de la letra, sitúa el sujeto en el atravesamiento de la barra. Pone significante, entre paréntesis, la barra como si fuera cruzada por otra barra, y en la parte exterior el S minúscula, o sea, la significación. Y va a decir, por ahora voy a situar el lugar del sujeto ahí, en la metáfora. ¿Por qué? ¿Por qué ubica el sujeto en el lugar de la metáfora? ¿No? Es una pregunta que uno se tiene que hacer para después entender por qué la cambia y la pone del lado de la metonimia. De hecho, un significante que representa un sujeto para otro significante no es una metáfora, es una metonimia. ¿Qué llevó a Lacan entonces a pasar del efecto de situar el sujeto en esta barra que es la barra de la metáfora, a pensarlo metonímicamente? Yo creo que en este paso es donde se pasa a la verdadera lógica del significante, que se construye exactamente en el seminario de la identificación, como creo que vamos a poder demostrar en las próximas reuniones. La barra la pone el sujeto ahí, porque el sujeto, vamos a decirlo así, es una demanda de significación. El sujeto se constituye como sujeto en tanto a partir de una incógnita, surge como tal. Vamos a tomar, por ejemplo, un chiste, cualquiera de los de Freud. Yo siempre tomo el mismo porque no sé por qué me divierte tanto, porque yo soy de familia rumana. Vengo de Transilvania, mi abuela. ¿No vieron los colmillos que tengo? Un judío rumano le dice a otro, ¿tomaste un baño? Y el otro dice, ¿falta alguno? Parece que los rumanos éramos muy amigos de lo ajeno. Y entonces, ahí lo que en esa metáfora, ¿por qué digo metáfora? Porque hay un momento en que el tomamos pierde el sentido que el contexto le daba, ¿no? Cae en un segundo en un sinsentido para tomar un sentido nuevo. Y el sentido nuevo es la metáfora. Mientras la significación, el desplazamiento de la significación, ¿no? Es la metonimia, ¿no? La metáfora es la chispa creadora. No sé si se acuerdan de Il Postino, ¿no? La película sobre, ¿cómo se llama? Neruda, cuando estaba en Italia, y el tipo quiere escribir su primera metáfora, y su primera metáfora es decir algo de la luna con otras palabras que no es la luna, ¿no? Nombrar a la luna de otra forma.
Y es ahí entonces que Lacan sitúa el sujeto como aquello que se puede producir a nivel del inconsciente como significación. El gran paso que vamos a tener que dar es que el sujeto, en vez de pensárselo como significación, a partir del seminario de identificación, no sé, creo que en las dos últimas clases de la transferencia también, el sujeto ya no es pensado en su significación posible, sino en que el sujeto siempre va a ser una falta de significación. Así como el deseo es la metonimia de la falta en ser, el sujeto en la metonimia va a quedar constituido para siempre como una falta. Fíjense que ¿por qué una operación lógica? Porque esto lo lleva al seminario 11, Lacan, para construir el sujeto y el objeto como la constitución de dos faltas. La primera, la falta del sujeto, que es un conjunto vacío, y la segunda es la falta del objeto, cuando el sujeto se constituye como resto, pero lo que queda como resto es una falta. Sí, una falta recubre a otra. Claro, O sea, la falta que hay entre significante 1 y significante 2, el intervalo, sí. ¿no? Se constituye Ahí el sujeto, ahí en el como sujeto. alienación. Entonces, una falta recubre a la otra, ¿no? Sí. Y ahí se puede dar el fenómeno, ¿no? de pérdida, ¿no? Donde el sujeto se pregunta, ¿no? ¿Qué soy para el otro? O sea, eh, eh, pierde su ser, ¿no? En tanto las dos faltas se recubren y surge ahí la idea de soy algo para el otro, puede desaparecer, ¿no? Puede desaparecer el otro para el que yo soy alguien, ¿no? Bueno, es la famosa entrada de la transferencia, ¿no? Digamos, ¿no? La transferencia ahí surge ya no como alienación, sino como recubrimiento de las dos patas. Sí. ¿Qué hora es? Dejamos para ver si podemos dialogar un poco. Sí. Me gustaría que si está Roxana por ahí, que no la estoy viendo, si podemos retomar la pregunta que ella hizo. ¿Salió? Qué lástima. No sé si había algo. No, a mí me queda dando vueltas en realidad la pregunta de la razón de ser Freud. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente. A mí me parece, ¿no?, que la razón de Freud es los pensamientos son inconscientes, ¿no? Y que los pensamientos inconscientes tienen una razón, que es la metáfora y la metonimia, ¿no? La razón no es la elucubración, ¿no? Este, No, pensaba en esto que decías en relación a esta idea del espejo también. sí, Una manera de leer el título sería la instancia de la letra es la razón de ser Freud. sí, la instancia de la letra es la razón del Freud. Sí. Y pensaba, si se piensa en la instancia de la letra como una marca, Lacan da una definición ahí de letra que vamos a tener que ir ajustando, sobre todo en ese medio de identificación, de hacer tomar, como la estructura esencialmente localizada del significado. Y toman lo de Ducrot y, bueno, de los que inventaron
la plancha para escribir. Entonces, lo que Lacan sitúa ahí es eh, que la letra, como tal, no es puramente la diferencia de acá. La definición susuriana del significante es un significante es lo que no son otros. Lacan no niega eso, pero lo que dice es que para el psicoanálisis esa estructura, ese significante que es diacrítico, tiene que tener un lugar. Y es por eso que cambia de significante a letra, porque dice es la estructura esencialmente localizada del significante. Está en relación a otro, porque si vos agarras el lugar, La letra tal, no implica una relación, es una marca sola. un lugar que puede ser un lugar vacío, un contexto donde hay otro significado. Por eso yo tengo la plancha para imprimir, Sí, sí, sí. ¿no? Pues pensaba, la instancia de la letra es la razón desde Freud. La razón, pensando precisamente como fundamento. Quizás. Sí, claro. Pensaba Eso- precisamente, si esa letra, puede haber vicios míos quizás, pero vuelvo, intento leerlo de la ultimísima. Si esa marca no es en definitiva el acontecimiento en el cuerpo. lo lleva muy lejos, pero A ver, lo pienso en todo caso en Freud, puntualmente, acotándolo a esa experiencia de satisfacción siempre perdida. Esa primer marca. sí, entiendo lo que vos decís, hacia dónde apuntar, pero Porque, perdón, una aclaración más. Pensaba en esto de quién elige qué palabras se utilizan y qué no. sí, Elegir es, con muchas comillas, una gran sí, soledad, claro, quiero decir. Porque parecería ser que en esa elección, se juega un modo de gozo. Con esta palabra uno con esto pone más gozo más, con estos otros. sí. De cualquier forma, yo te diría que es un segundo momento. Sí, no, estoy. Yo lo que sí te diría es que, ¿cómo? Lo cobran, así que. Bueno, claro, ese objeto está irremediablemente perdido. Pero ¿qué hay en el lugar de ese objeto? Eso es lo que va a llevar del seminario de identificación. En la seminario de identificación se van a jugar dos caminos para mi gusto diferentes. Se va a abrir la idea de uno solo, que trabaja Miller en la ultimísima enseñanza de Lacan, pero se va a abrir otro camino, que es todavía sostener el psicoanálisis en la dimensión del saber y la verdad. Y aparentemente, por lo menos me parece a mí, que en principio Lacan va a elegir ahí el camino de el saber y la verdad. Eh, yo no recuerdo en el seminario de identificación que haya una referencia al goce. No lo recuerdo. Pero por ahí, ahora que lo volvemos a leer, por ahí aparece que haya algo en relación a eso. Sí, del objeto A, muchas, pero el objeto A que aparece ahí eh, es el camino que lo va a llevar a Lacan a escribir alienación y separación. Porque, y en el seminario siguiente, mostrar que es continuación de esto, la famosa división que él propone ahí, que es de el sujeto hipotético, de primero del otro, el otro con mayúsculas, dividido el sujeto hipotético, al revés, no, el sujeto hipotético y del otro lado de, ¿cómo se llama el una división? Divisor y el otro Sí. el cociente
El consciente es el sujeto y la división es el otro. ¿Sí? Escribe eso en el pizarrón y sitúa, primero de todo, que el sujeto se constituye en el campo del otro. A partir de la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué me quieres? ¿Sí? Y ese sujeto aparece ya ahí guardado. ¿Sí? Y el resto de esa operación es el objeto. Del otro lado, del lado del divisor, lo que aparece es que el otro está dividido. En este punto, por eso me hubiese gustado que esté Roxana, es en este punto es imposible que Lacan sea estructuralista, porque para un estructuralista no puede haber un otro Barrado. Es la base del estructuralismo, es una totalidad, por lo tanto, sin embargo, para Lacan es la constitución misma del sujeto lo que hace que el otro del lenguaje, el otro de la lengua, aparezca barrado, tenga una barra. ¿Qué significa? En la subversión del sujeto, Lacan lo dice muy claramente, porque frente no hay un significante que pueda nombrar el goce. Tito, Sí, que no haya un otro barrado, ¿es equivalente a que no haya agujero? o más fuerte porque no te escucho. Que no haya. Que no haya un otro barrado en la estructura, ¿es equivalente a que no haya agujero? En la estructura no hay agujero. Bueno, pero desde En entrada el la plantea el estructuralismo, agujero. ¿no? En el No, no, estructuralismo no hay agujero. En la estructura, y sí, en la estructura puede haber agujero. Por ejemplo, si uno piensa que las matemáticas es una estructura, pero la matemática es una estructura agujeriana, y ese es el teorema de Gödel, claro. ¿no? Pero, Por eso yo te decía que hay que diferenciar el estructuralismo de la estructura. porque para nosotros el agujero funda la estructura en todo caso, ¿no? ¿Cómo el agujero qué? Funda la estructura. Hay estructura porque hay agujero. En principio, yo diría que hay estructura, o sea, hay lenguaje porque hay falta. Si vos a la Eso. falta la querés llamar agujero, sí, llamar agujero. Ahora, no sé si la noción de agujero en la última enseñanza es lo mismo que la dimensión de falta donde se constituye el lenguaje. No, claro que no es lo mismo. Yo no, a mí me parece que no es lo mismo. Yo también pienso igual que vos. Bien, Pero pienso que gracias. lo que sí es muy importante es mostrar esto, ¿no? Que donde hay lenguaje hay falta. Lo que decía que descubrió Freud que tomaba Guido, ¿no? Cuando aparece la dimensión de la palabra, ¿sí? Se pierde la dimensión de la cosa, ¿no? El objeto es irremediablemente perdido de una vez y para siempre. Las palabras de Freud del proyecto, que después Lacan retoma dándole una vuelta a eso en el seminario 7. Pero de hecho, la razón freudiana de la instancia de la letra tiene que ver con que la dimensión la dimensión del lenguaje lo que introduce es una razón a partir de la falta. Si yo digo, soy allá donde no me pienso y pienso allá donde no soy, es obviamente ahí hay una dimensión de la falta, porque hay algo que se pierde cuando pienso, ¿sí? Y lo que se pierde cuando pienso es lo que soy, ¿no? O sea, hay un artículo de Recalcati, creo que se llama así, que está en el seminario 20 nombrado nada más, pero que se encuentra, y que la hipótesis del tipo es justamente esta, ¿no? Solamente hay lenguaje allí donde hay falta.
El lenguaje se constituye en la falta. Nosotros hablamos porque a partir de que hablamos entramos Lacan lo dice así en el seminario 7, en el mundo mórbido de la falta. ¿Mm? Mm. Es evidente, sí que a diferencia del estructuralismo, donde hay un todo y cada uno está sujeto en esa estructura, está subsumido, acá de lo que se trata es de la falta. Claro. Yo me pensaba con este ejemplo burdo que si me agarra un matemático me trompea. Pero yo pensaba lo siguiente, yo puedo pensar que es una estructura la suma, porque yo puedo operar con ese algoritmo infinitamente y siempre voy a tener un resultado. La resta también, porque me construyo los números negativos y puedo seguir operando hasta el infinito. ¿Por qué decís que no? El otro día tuve una charla interesante con alguien que se dedica a las matemáticas, Sí. que no es tan así. Que en realidad hay un problema, muchos problemas en realidad, Sí, que lleva a la creación de diferentes dominios de números, los naturales, los enteros, los imaginarios, los racionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hay un punto que no logran solucionar, que es el cero. El cero, por lo menos por lo que me pude entender de las diferentes explicaciones, es una convención a la que se llegó de llamarlo número. El cero en realidad es necesario para que funcione la matemática, pero no parecería ser demostrable de que es un número, porque no cumple, es la excepción a cualquier número. Estoy de acuerdo, con vos, es posible, yo creo que sí, que es la excepción al número. Hay una cantidad de cosas que no cumple. Pero te voy a decir algo hacia donde yo apuntaba, que es a otro lugar. Uno puede decir que el cero sí es el punto este, la excepción y demás. Pero dentro de las operaciones matemáticas, todas son posibles menos una, que es la raíz cuadrada de los números naturales. Para poder resolver eso tengo que crearme otros números, los números imaginarios. Pero con los números imaginarios no sé nunca cuál es el resultado de la raíz cuadrada de menos uno. Lo único que puedo hacer es en una ecuación despejar cada vez que aparece la raíz cuadrada de menos uno. Entonces yo tomaba este punto como ejemplo, por eso te digo, un matemático me podría trompear. ¿Por qué? Porque, lo tomo porque Lacan lo toma, ¿eh? Porque Lacan, la de la raíz cuadrada de menos uno, cuando se nombra un nombre propio. Porque si yo digo Lee Matuseli, por ejemplo, Matuseli no tiene ninguna significación. Por eso él puede despejar la raíz cuadrada de menos uno, bueno, la operación que hace en la subversión del sujeto. Y me parece que ese es un punto, ¿no? Que Lacan siempre está imantado a buscar el lugar de lo que no se puede resolver. ¿Por qué? Que no se puede resolver con la estructura, ya sea matemática, lingüística o cualquiera. Y para el psicoanálisis lo que no se puede resolver a nivel, no hay solución, porque no hay saber sobre eso, sobre vos. No es el único cálculo que no se puede hacer. Bueno, bien. No, pero precisamente es que la división por cero es uno de ellos. Eso, La también. división Por cero, Bien. porque es infinito. Cualquier número dividido por cero, Indeterminado. interminable, Indeterminado. indeterminable. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Es cierto, sí, sí, sí. Por eso el trayecto del cero, pues, me hizo mucho ruido cuando me lo explicaron.
en el sentido de que es una convención, digo, digamos, se acordó que existe el número cero, en el cabo, para ahorrarse muchísimos problemas, en realidad. Porque si no, la matemática no termina de funcionar sin ese valor neutro, pero que en realidad, en tanto que es neutro, entonces no cumple con ninguna de las propiedades de los demás números. Eso es una excepción absoluta. No sé, a mí me sorprendió. Sí, No lo escuché. sí, sí. Ya, Sí. yo Sí, es- trataba de resolverlo con la matemática que aprendí en la primaria y la secundaria. No llegué a la filosofía Es que la matemática, un poco en su historia, avanza a partir de estos meollos, estos problemas que encuentra que no logra resolver. Y se arma respuesta, va armando estructuras cada vez más complejas. Que precisamente termina haciendo que haya estructuras matemáticas que no se relacionan de ninguna forma con otras estructuras. Bueno, el matemático que hablaste había leído Frege. Cuando él sitúa el cero, surge de la pregunta si hay, esto va a tener que ocurrir con el seminario de la identificación. ¿Hay un objeto que no sea idéntico a sí mismo? ¿No? La pregunta es, no hay un objeto que no sea idéntico a sí. Ese es el cero. Para Frege. Hay un artículo famoso de Miller que se llama la soltura del sujeto, creo que es así, la soltura, y que justamente retoma Frege para mostrar cómo el sujeto se repite como un cero que vale 1 para generar la serie de los números naturales. Pero por lo tanto, yo los números naturales puedo hacer una relación biunívoca con los objetos del mundo, inclusive hasta con los infinitos, porque eso es lo que hace en última instancia Kant con los transfinitos. Pero lo que no puedo es otorgarle un objeto al cero, porque un objeto no es objeto si no es idéntico a sí mismo. Yo recuerdo que mi maestro Sciarretta siempre decía que no entendía la palabra ovni, ¿No como entendía qué? la palabra ovni, que dice objeto, No identificado. ¿cómo? Objeto volador. No identificado. ¿Cómo saben que es un objeto? Si no está identificado, ¿quién sabe lo que es? ¿No? Entonces, es cierto, hay una contradicción con decir objeto volador no identificado. Sí. ¿Cómo? Con lo mismo que con la definición de Frege, ¿no? Y eso pone en juego un debate, que por eso se llama el seminario de identificación. El seminario de identificación, yo creo que justamente lo que pone en juego es lo que Descartes soluciona con Dios. Porque Dios, ¿qué es para Descartes? No es el Dios de la fe, es el Dios de la garantía, que los objetos son idénticos a sí mismos. Y entonces Lacan ahí va a tratar de mostrar, ¿no? Que eh, eh, la identidad, ¿no? Que no hay identidad para el ser hablante, lo que hay es identificación, que es casi una cosa, ¿no? Que podemos situarlo así. No hay identidad, Ahí. lo que hay es identificación. Y ahí vamos a tener que volver a probar. Ahora, eso, ¿cómo lo relacionamos con el cero? ¿No? Ah, el cero No es un número. no es un número, claro. Ah, sí. Sí, de hecho aparece tardíamente en la historia de las matemáticas. Sí, creo que son los mayas o quiénes son los que descubren el cero. No, creo que los mayas no tienen sexo. No, Por eso tienen los problemas que tenían. con, No sé, parece. bueno. Bueno, entonces les pedimos que para la próxima
por favor, lean el seminario de la identificación, esos Los primeros capítulos, 4 los capítulos. primeros 4 capítulos. Bueno, un abrazo y nos vemos recibimos un Chao. comunicado que el día, La semana de 5 horas. la semana del 25, o sea que no sé qué cae, 25 para nosotros, igual es el Sí, último. sí. El- Próximo la vamos a ver. igual no teníamos porque Claro. o sea, pero el lunes 25 no vamos a tener porque está cerrada la Sí, Vamos. y además es el último. sí, ese es el último y el aeropuerto, que hay que ir al aeropuerto. Bien, nos vemos. Nos vemos. Bueno, chau, chau, chau. Chao. Chao, hasta el lunes.